Quiero invitarlos a el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 5 y versículo 6. Mateo, capítulo 28, versículos 5 y versículo 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Algo que es común en estos días es escuchar la frase que Jesús ha resucitado. De hecho, un día como hoy, el primer domingo del mes, recordamos este hecho de que Cristo ha resucitado y lo hacemos celebrando la cena del Señor. Pero algo que debemos entender es que no solamente hace parte de una frase, de un refrán, no es solo un eslogan que podemos utilizar. Cuando decimos que el Señor ha resucitado, realmente es mucho lo que abarca esta verdad. Es mucho el contenido que tiene esta frase. Algo que debemos entender es que la base de nuestra fe se encuentra en esa verdad. Y realmente es muy importante, ya que ni siquiera existiría el cristianismo si no fuese por esa verdad. No estaríamos aquí en este día sin ella. Ninguno de nosotros podía llamarse cristiano a no ser por esta verdad de que Cristo ha resucitado. Y me refiero entonces a esa certeza de que nuestro Señor resucitó y cómo esta es la piedra en la que descansa nuestra firme adoración. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es entonces un simple hecho inspirador. No fue un momento en el cual nos sentimos conmocionados. No, va mucho más allá. De hecho, no hay salvación, no hay esperanza, ni siquiera hubiese iglesia de no ser porque Cristo resucitó. Así que el Evangelio, mi hermano, no es solamente decir que Cristo murió, no solamente apunta hacia la cruz, sino que debemos mirar más allá, apunta a que no terminó allí, sino que resucitó. Sin la resurrección, la cruz quedaría incompleta en cuanto a su aplicación. La muerte de Cristo paga la deuda del pecado, pero es en la resurrección donde vemos esa victoria gloriosa sobre todo aquello que nos condenaba. La resurrección podemos entonces verla como la certeza de que nuestra salvación es real, como la certeza de que nuestra salvación es completa, de que es legal esa frase de consumado es, que no necesitamos hacer más nada, que ya todo fue saldado. La resurrección entonces es la declaración divina de que el sacrificio de Cristo fue suficiente. No hay más deuda que pagar. No hay condenación pendiente para aquellos que están en Cristo. No vivimos esperando en la incertidumbre si seremos aceptados o no. Ahora vivimos sabiendo de que en Cristo ya hemos sido justificados, y todo esto abarca el hecho de que Cristo resucitó. Así que la resurrección podemos verla entonces como una nueva naturaleza para los que están en Cristo. Antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos enfermos, no estábamos ahí padeciendo, no estábamos complicados, no, estábamos muertos. La condición era de muerte. Pero mi hermano, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que ahora nos da vida a nosotros. Y podemos decir que tenemos vida en Él.
Así que no es solamente un refrán el hecho de decir Cristo vive, el Señor ha resucitado, sino que vemos todo lo que realmente abarca. Esto transforma completamente nuestra perspectiva, tanto que podemos decir que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que venció la muerte. Por eso, hermano, la resurrección no es un detalle secundario de la fe cristiana. De hecho, es el corazón mismo del Evangelio, es la base de nuestra seguridad, la fuente de nuestro poder espiritual, es el fundamento de la esperanza eterna. Por eso es que hoy quiero invitarlos a analizar en esta mañana el significado que tiene la resurrección de Cristo en diferentes aspectos. Los invito a que veamos el relato mismo de la resurrección del Señor y luego vamos a estar analizando 5 aspectos o representaciones diferentes de lo que significa la muerte de Cristo, pero también lo que significa la resurrección de Cristo desde la evidencia bíblica. ¿Qué representa la resurrección de Cristo para ti? Es lo que quiero preguntarte en esta mañana. Espero que al final puedas hallarte dentro de un grupo de los que vamos a estar mencionando. Y los invito al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a estar tomando como base desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a estar viendo el relato desde el Evangelio de Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La resurrección del Señor es proclamada por todos los evangelistas y de ninguna manera vamos a encontrar de pronto un detalle similar, ya que cada uno maneja una perspectiva diferente, muestra un enfoque distinto de esta historia. Pero no por esto, mis hermanos, hace la resurrección un hecho dudoso en cuanto a su veracidad. No, es la misma historia, solo que se enfocan en manifestar diferentes lados. Por ejemplo, Mateo lo describe como resucitado gloriosamente. Marcos remarca en mostrar en que fue el primer día de la semana. Lucas se encarga de señalar la resurrección como un evento prometido. Entre tanto que Juan marca su condición de Dios al momento de resucitar. Pero no hay duda, mis hermanos, de que todos ellos tratan de mostrar el mismo resultado, y es que Cristo ha resucitado. Esta es una verdad, es un evento histórico, de hecho es el más importante de la historia.
La resurrección, el hecho mismo de cómo Cristo volvió a la vida, ya no en un cuerpo, no es realmente explicado a detalles. Y esto pues es apenas entendible, pues no es un evento del cual se pueda describir o se pueda dar detalles, ya que para nuestra mente humana es fisiológicamente imposible tratar de describir cómo una persona puede resucitar, puede volver a la vida y ahora en un cuerpo glorioso. Eso es algo que jamás podremos explicar y mucho menos entender. Nunca había ocurrido tal cosa, ni hasta el día de hoy se ha repetido este hecho. Es en esencia entonces un relato presuposicionalista antes que evidencialista. Con esto entonces trato de explicar que no busca explicar el cómo sucedió. Y ninguno de los evangelistas trata de mostrar el cómo fue que Cristo resucitó, sino que tratan de analizar es lo que representa ese hecho ocurrido. No es el cómo sucedió, sino el por qué y el para qué sucedió. Y es entonces esto, mis hermanos, en lo que vamos a estar enfrascándonos en la mañana de hoy. Vamos a ver entonces lo que representa la resurrección en 5 aspectos diferentes. Quiero pasar al primero. Voy a decir primero, vamos a estar viendo lo que representa la resurrección, y lo primero es que representa terror para el impío. Lo primero que vamos a encontrar es que la resurrección representa terror para el impío. Dice el versículo 1 y 2 de este capítulo 28 del Evangelio de Mateo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. No olvidemos algo, mis hermanos, y es que por petición del Sanedrín, la guardia romana se encontraba custodiando la tumba, la cual fue sellada desde el día anterior de nuestro Señor Jesucristo. Y esto realmente es algo extraordinario en el paso a paso habitual de lo que eran la muerte y la sepultura de las personas en ese entonces. Luego que eran muertos, eran sepultados dentro de la tumba y listo, la tumba quedaba así, abierta. Sin embargo, por petición del Sanedrín, ellos mandaron a sellar la tumba con una gran piedra y más aún colocaron unos guardias para que se mantuviesen allí fuera de la tumba. Cuando amaneció entonces el primer día de la semana, el domingo, según su calendario, los soldados son testigos de algo para lo que estoy seguro no fueron preparados. Un terremoto repentino sacude ese lugar y un ser celestial cae como un rayo sobre la roca que fue puesta en la entrada y la parte en dos, describe el texto. Los soldados están delante de un ángel, solo uno de ellos, solo un ángel, un ser celestial, bastó para acabar la seguridad romana. Esa que el Sanedrín trató de imponer para evitar algo que Cristo les había dicho, ya que él había anunciado que resucitaría, que volvería de entre los muertos. Mateo describe entonces el espanto que experimentan estos soldados. Dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y es muy interesante que la expresión temblor, la cual viene de la palabra griega saleu, traduce agitarse de un lado al otro. Agitarse de un lado al otro.
Y esta se repite aquí 2 veces. Primero se nos dice que la tierra tembló. Ahora, al ver el ángel, los soldados temblaron también y quedaron como muertos. Es un estado que hoy conocemos como catatónico, que quedan como si no tuviesen signos vitales. Los temblores y terremotos vamos a encontrar que fueron usados por Dios para describir su enojo y su juicio. Si usted analiza desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, siempre que encuentra la expresión de terremoto o este tipo de fenómenos físicos, son para Dios expresar su ira, muestra un enojo o muestra su juicio frente a algo. Por ejemplo, el Salmo capítulo 18, versículo 7. Salmo capítulo 18, versículo 7, dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Muestra a un Dios que se indignó y esto se evidencia entonces con temblor y se estremeció la tierra en ese momento. Juan describe como uno de los sucesos que va a estar presente en la segunda venida. También lo estará presente en la segunda venida en Apocalipsis 6:12. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Son los eventos que describe entonces que sucederán cuando el Señor venga. Vemos entonces que los terremotos muestran en cierta parte el enojo o la justicia de Dios. Los soldados entonces quedaron espantados por lo sucedido, tanto que es evidente que huyen del lugar. Mateo no lo expresa, pero podemos dar fe de esto, pues cuando Marcos y Juan hablan acerca de este evento, ellos describen que la tumba estaba vacía, que ya no había soldados allí. Inician el relato del domingo con la piedra ya removida y no contando con la presencia de ellos en el sepulcro. Para estos soldados entonces, mi hermano, fue un momento terrible. Y asimismo podemos dar fe que lo será para todos aquellos que no creen en el Señor. Los que no le ven como el Salvador. Para todos ellos, mis hermanos, la resurrección de Cristo debe ser algo espantoso. Deben temer, pues su juez ha resucitado. Y no es para menos sentir terror, pues ese a quien condenaron, ese en quien no creyeron, ese al que no ha seguido, mi hermano, ha resucitado y juzgará este mundo. Deben temer a aquel que puede condenar sus vidas en el infierno, como lo expresa Apocalipsis 6, versículo 14 al 17. Apocalipsis 6, del 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermano, esto es lo que le espera a todo aquel que no ha creído en Cristo. ¿Ven el terror que representa el hecho de que Cristo ha resucitado? Para los ricos, los pobres, los capitanes, no importa lo que creas ser en este mundo, al final tu resultado será el mismo. Sentirás terror, tanto que dicen: caed sobre nosotros y escondednos
del rostro de aquel que está sentado en el trono. El hecho de que Cristo ha resucitado nos muestra de que Él ahora goza de una posición al lado del Padre y que Él juzgará entonces este mundo. Y eso muestra el terror que debe sentir el impío. La muerte de Cristo y la resurrección de Él representa una advertencia para los hombres, para todo aquel que hoy vive a espalda de su misericordia, los que no se someten a su señorío. Él vive y regresará a juzgar. Él resucitó para tomar el cetro de justicia y aplicarlo con mano firme. La experiencia vivida por estos soldados, aunque en medida inferior, será la vivida por todos los impíos el día en el que el Señor juzgará al mundo con justicia. Todos sentirán temor y todos quedarán como muertos al estar frente a la justicia de aquel que ahora está en el trono. Y esto es algo que Él ha prometido. Hechos capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, 31 dice: por cuanto ha establecido un día. Se habla de el día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo entonces es espantosa para los impíos. La resurrección, un significado serio, sobrio y urgente para los impíos. No podemos presentar, mi hermano, solo el consuelo, sino también declarar la verdad completa. La misma resurrección que salva también condena a quienes rechazan a Cristo. Así que no solamente debemos mostrarle el lado bonito de esta resurrección, no, será algo también terrorífico para aquel que ha rechazado a Cristo. La misma resurrección que salva también condenan a aquellos que lo rechazaron. Dios lo exaltó y le dio autoridad sobre todo. Todo ser humano dará cuenta delante de él. Para el impío esto significa entonces que no está viviendo en autonomía real. Aunque rechace a Dios, está bajo la autoridad de un Cristo vivo y un día tendrá que comparecer delante de él. La resurrección entonces representa la garantía de que habrá un juicio final. Y quiere el Señor, mis hermanos, que ese día hagas parte de los que han creído, que hacen parte del pueblo de Cristo. Porque si no es así, si hasta el día de hoy no te has sometido al señorío de Cristo, sentirás terror ese día. Será algo espantoso para ti. La resurrección entonces representa terror para el impío. Pero pasemos al segundo, vamos a ver al segundo aspecto. Debemos tener en cuenta también, mis hermanos, que la resurrección de Cristo representa el cumplimiento de las promesas. El cumplimiento de la promesa. Sigue diciendo en el versículo 5, versículo 6 de este capítulo 28, dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Él ha resucitado así como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lucas lo presenta de la siguiente manera. Lucas capítulo 24, versículo 7 y versículo 8. Lucas 24, 7 y 8, diciendo:
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. A través de los evangelios encontramos cómo Cristo anunció su muerte, pero también anunció su resurrección. Él les declaró que Él las vería en Galilea. Él dijo que Él resucitaría al tercer día. Él manifestó que destruiría el templo y en 3 días lo reconstruiría. Pero no solo el Señor, toda la Escritura, si analiza bien, nos muestra a través de los profetas cómo es anunciada la muerte de Cristo, pero también la resurrección. Desde el Antiguo Testamento, recordemos, desde el momento en el que el hombre cae, en el que el hombre peca, es sacado de la presencia de Dios. Y todos vemos esa terrible noticia de que el hombre es sacado, pero por su amor Dios también allí en ese momento nos da la más grande promesa, y es que Él enviaría su simiente y vencería entonces el pecado. Una de las más conocidas, una de las profecías dadas por el salmista, fue como 1000 años antes de la cruz. Es el Salmo capítulo 16, versículo 10. Salmo capítulo 16, versículo 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El salmista anuncia cómo Cristo no quedaría en el Seol, no vería él corrupción. De hecho, Pedro, en su primer sermón evangelístico, cita este pasaje del salmista en Hechos capítulo 2, versículo 23 al versículo 27. Hechos 2, 23 al 27. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De manera que la resurrección del Señor es espantosa para los impíos, pero esta también es profetizada por la Biblia y representa algo importante para el hombre, y es el cumplimiento de las promesas. La resurrección valida que Jesús es verdadero profeta, verdadero Hijo de Dios, y que su palabra es absolutamente confiable. Si Cristo no hubiera resucitado, su palabra sería falsa. Pero por el hecho de que resucitó, sabemos entonces que todo lo que Él dijo es verdad. Como Él asimismo se presentó, yo soy el camino, la verdad y la vida. La resurrección entonces, mi hermano, demuestra que el plan de redención no falló. La cruz no fue una tragedia, sino un propósito. La resurrección muestra que todo ocurrió conforme a las Escrituras, que el plan de Dios se cumplió. Y aquí hay una implicación poderosa, mi hermano, y es que si Dios cumplió la promesa más grande de levantar a su Hijo de entre los muertos, entonces podemos estar seguros de que Él cumplirá cualquier otra promesa que ha anunciado a través de la Escritura.
Podemos estar seguros entonces de la nueva vida en Cristo. Podemos estar seguros de la segunda venida de Cristo. Podemos también afirmar el juicio final. Incluso podemos estar seguros que tendremos una vida eterna. Todas estas promesas serán cumplidas. La resurrección entonces es como un sello de garantía divina sobre toda la promesa de Dios, sobre toda la palabra de Dios. Si Dios cumplió lo que prometió al afirmar desde el Antiguo Testamento que no dejaría que su santo vea corrupción, que no dejaría a Cristo en el Seol, que Él resucitaría, no quedaría de entre los muertos, asimismo también cumplirá todas las demás promesas hechas. Así que, amado hermano, cuando dudes, recuerda que la tumba está vacía. Cuando sientas temor, recuerda la promesa cumplida. Cuando no tengas esperanza, recuerda que Dios nunca falla. Ya te lo demostró, trayendo a la vida a su Hijo. La resurrección de Cristo entonces representa ese sello de que lo que Dios cumple lo prometerá, de que lo que Dios promete lo cumplirá. Pasemos entonces al siguiente. Vamos a ver el tercer aspecto. Ya vimos que representa terror para el impío, representa el cumplimiento de las promesas, pero la resurrección también representa consuelo para su pueblo. Representa consuelo para su pueblo. El versículo 8 y versículo 9, note que dice, Mateo 28, versículo 8 y versículo 9. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo nos dice que las mujeres fueron testigos del acontecimiento sobrenatural. Lo mismo que vieron los soldados, lo vieron estas mujeres. Pero las palabras dirigidas a ellas son en gran manera dicientes. El ángel respondiendo dijo a las mujeres. El ángel dirige su mirada y sus palabras a las mujeres y a esta les dice, no temáis. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Qué gran contraste vemos. El ángel no se dirige a los soldados que estaban espantados, estaban allí como muertos. En forma enfática dice, no temáis vosotras. Y esto solo nos muestra una cosa, y es que la resurrección, mi hermano, no es una mala noticia para los creyentes. A diferencia de los impíos, para el creyente no debe representar temor, no temáis. Es una buena nueva. El ángel dice, yo sé que buscáis a Jesús. Mi hermano, esta es una maravillosa noticia. Para los que buscan a Jesús, no debe haber temor. Qué maravillosa. Todo aquel que le busca no debe temer. Su resurrección significa salvación, adopción, justificación, la aceptación del Padre y la evidencia de la victoria obtenida. Es nuestra esperanza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por esa resurrección tenemos ahora una esperanza. Y nuestra esperanza está basada en alguien que está vivo. Por eso le llama esperanza viva. No debemos temer. Recordemos que el velo se rasgó, que la ira de Dios ya fue satisfecha. Aquel que resucita ahora lo hace como nuestro Rey, y como nuestro Rey protege nuestra alma. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Lucas dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas, mi hermano, entre los muertos? ¿Por qué tu consuelo lo buscas entonces entre las cosas que sabes que son muertas? Debes buscar es a aquel que vive y no sentirás temor. La resurrección es la prueba de que el sacrificio de Cristo fue aceptado completamente por Dios. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Esto significa que el creyente no vive en la incertidumbre espiritual. No está esperando si fue perdonado o no. En Cristo ya ha sido declarado justo. La resurrección es la esperanza viva. Es un consuelo vivo. La resurrección no solo asegura el futuro, sino que transforma el presente. El creyente está llamado ahora a buscar las cosas de arriba, reflejar el carácter de Cristo. La santidad no es opcional ahora, mi hermano, sino la evidencia de una vida en Cristo. Ese Cristo que ha resucitado. La resurrección entonces es consoladora para su pueblo. Y es por esto que es mostrada a través de la evidencia del sepulcro vacío. Cuando sientas temor, cuando sientas angustia, en medio de la aflicción, recuerda que el sepulcro está vacío, que Él ha cumplido. Y algo interesante en este relato, mi hermano, es que Dios mismo se encarga de que el hombre se dé cuenta de que Él cumplió su promesa. La razón por la que el ángel desciende, rompe la piedra, no es para que Cristo resucite, no. Si vemos bien el relato, ya Él no estaba allí. O sea que la piedra no se rompe para que Cristo salga del sepulcro, no. Todo este hecho es para que las mujeres entraran y se dieran cuenta de que estaba vacía. Todo esto entonces, mis hermanos, es para mostrar ese sello de que Dios había cumplido su promesa. Y es por esto que el ángel lo que les dice es, no está, ¿por qué buscas entre los muertos a aquel que vive? La resurrección entonces es el consuelo para su pueblo. Es consoladora para aquel que cree en el Señor y se ha sometido al señorío de Cristo. Vimos entonces que esta resurrección, que la resurrección de Cristo representa terror para el impío, representa el cumplimiento de las promesas, representa consuelo para su pueblo. Veamos una más, y es que la resurrección representa una responsabilidad para el creyente. Como creyente hallamos consuelo en la resurrección de Cristo, pero también se nos encarga una responsabilidad. Y el texto nos dice es que esta resurrección debe ser anunciada. Debe ser anunciada. Versículo 7 y versículo 8 dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos.
y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, se les aparece a su encuentro el Señor. Mi hermano, ¿cuánta riqueza hay en este texto? Vemos, y podemos llamarle así, la primera comisión fue dada a estas dos mujeres. El mensaje evangelístico ahora estaba completo. El canon se había cerrado. Cierra con la resurrección de Cristo. Ahora sí puedes ir y anunciar que Cristo resucitó. Ellas sabían que el Salvador había muerto, pero ahora se les comisiona a anunciar su resurrección. Y es por esto que hace necesario este hecho, mi hermano, que el ángel descendiera, partiera la roca y que las mujeres evidenciaran que la tumba estaba vacía. Así como evidenciaron que Cristo murió en la cruz, ahora estaban siendo testigos de que la tumba está vacía, que ha resucitado. Y se les entrega una responsabilidad a todos como creyente. Id y decid lo que has visto, que ya Cristo no está aquí. Por tanto, id. Declaración de compromiso para la iglesia. El Señor resucitó, el Salvador vive, la tumba está vacía, por tanto, id. El costoso precio se pagó, ya la deuda se ha saldado. El Cordero derramó su sangre y ahora ha resucitado, por tanto, id, anunciadlo. ¿Qué más motivación tendría la iglesia? ¿Por qué esperar otras razones para abrir nuestra boca y anunciar el Evangelio? ¿Por qué cambiar esta gloriosa verdad por la basura de la predicación del bienestar del hombre, por la prosperidad? El mensaje del Evangelio es claro y es un mensaje corto. No tienes que adornarlo, no tienes que maquillarlo. Es claro, Cristo resucitó. Es lo que le dice el ángel a estas dos mujeres. Él no está aquí, ha resucitado. Ve y di eso. Somos heraldos y se nos ha encomendado un mensaje simple para que toda mente humana quede bajo su juicio. Todo hombre quedará bajo el juicio de Dios al escuchar que Cristo ha resucitado. Ninguno podrá dar excusa. Un mensaje corto para que todos lo entiendan. No se les comisiona a ir y explicar cómo fue el proceso morfológico en el que Cristo pudo levantarse otra vez de entre los muertos. ¿Cómo pudo recuperar toda su vitalidad de sus órganos? No, no se te llama a anunciar eso, a explicar eso, solamente a decir una cosa: resucitó. La tumba está vacía. Cristo ha resucitado, mi hermano, y si esta noticia no alegra tu alma, no es como un bálsamo que alivia tus heridas. Si esto no te llena de fuerza, es porque no eres cristiano. No hay otro mensaje que querramos escuchar que este. Asimismo lo presenta Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, como este es el único mensaje que quiere escuchar. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es el único mensaje que necesitamos escuchar. El mensaje de los siglos fue dado a esas mujeres. Luego fue entregado por Cristo a sus discípulos. Sus discípulos se lo entregaron a la iglesia. Id es la orden directa. Id y entregad el mensaje. Pero veamos la reacción de estas mujeres ante esta orden. Y lo que vemos en ellas es una conducta que realmente es
digna de imitar. Entonces ellas, dice el versículo 8, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Con cuánta claridad exhiben el espíritu con el que se debe proclamar el mensaje del Evangelio. Ellas corrieron, no se sentaron a meditar o a hacer un análisis si lo que vieron fue verdad, fue mentira, si estaban soñando, si creían o no. No les quedó tiempo para pensar si realmente el hecho que estaban evidenciando era real. Se les dijo, id, decidle a los discípulos que ha resucitado, y ellas de inmediato corrieron. No pidieron evidencia, no pidieron confirmar. Mi hermano, el día de hoy, ¿cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, recursos son gastados en planificar las estrategias para predicar, cuando lo correcto debe ser esto? Correr a anunciar el Evangelio, el santo mensaje del que murió y resucitó. No perdamos el tiempo, no lo malgastemos, corramos a anunciar el mensaje del Evangelio, que es un mensaje claro, corto, conciso. Cristo ha resucitado. ¿Por qué perder el tiempo en estrategias de cómo hacer para que me puedan escuchar? ¿Cómo capto primero su atención? Que primero hago algo cómodo para que no se aburran. Primero no se lo presentemos así directo porque no nos van a creer. Este no es el llamado. Estas mujeres no se sentaron ni iban pensando cómo le decimos esto. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos crean? No. Ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas no se detuvieron, pero nos muestra algo más, y es que sintieron temor y gran gozo. Dos palabras que por su naturaleza pudieran ser como imposibles. ¿Cómo una persona puede sentir temor y gozo? Es como estar triste y alegre al mismo tiempo. Temor y gozo. ¿Cómo podían sentir esto en su corazón al mismo tiempo? Pues cuando hablamos del temor no debemos confundirlo con el terror que sintieron, recuerden, los soldados. No es el terror que debe sentir el impío. Este temor no debemos confundirlo con el miedo que se había experimentado antes. Ellas fueron ya consoladas y animadas. Este temor entonces se desprende ¿de qué? Del mensaje mismo que se les ha entregado. El peso del mensaje, la severidad del mandato que se les entregó, representa la responsabilidad que tenían. Y estoy seguro, mi hermano, que tu boca el día de hoy sigue cerrada, que no le hablas a nadie de Cristo, que no cumples tu comisión, es porque tu corazón no hay temor. No temes, pues crees que es una orden vana. ¿Crees que es algo que tú puedes decidir hacer o no? No es así, mi hermano. Se te ha entregado una tarea y debes sentir temor al ver que no la estás haciendo. Debes sentir temor incluso al hacerla, porque no es cualquier tarea. Tú no vas a dar cualquier noticia. No se trata de cualquier mensaje, es el mensaje de Dios. Es el mensaje poderoso, como lo escribe el mismo Cristo. Y es este mismo temor entonces que deben sentir todos los que se levantan aquí al frente a hablar del mensaje de Dios. Es ese temor que deben sentir todos al anunciar la palabra del Señor. Se refiere entonces a este temor que debemos sentir al estar quietos y no hacer lo que se nos ha mandado.
Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 3 al 5. Pablo lo dice de esta manera. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 3 al versículo 5. Y estamos hablando de el apóstol Pablo, quien entendemos que es fariseo, conocía muy bien la ley, conocía muy bien la palabra, era todo un maestro. Sin embargo, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi hermano, esta es la forma de evangelizar. Con temor y con temblor, porque se trata del poder de Dios el que va a ser anunciado, y no con palabras persuasivas. No tergiverses, no modifiques el mensaje, no lo acomodes a la sabiduría humana. No busques la forma de persuadir a los demás para que te crean. No, ese no es el espíritu. Teme, pues se te ha encomendado hablar de Cristo y su obra. No lo dudes, pero teme, pues tus labios pecadores deben hablar de algo santo. No cambiar su mensaje, no trastocar tu obra, adulterar su palabra es un grave error. Teme, pues deberíamos pensar aquello que dijo Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. En 1 Corintios 9:16. Teme, porque es algo necesario, es impuesta necesidad. Debes verlo como una necesidad para ti, así como es necesario comer para poder tener energía y todos tus procesos vitales, así como necesitas respirar para poder vivir, así mismo se te ha impuesto como necesario anunciar el evangelio. Y ay de ti si no anunciares el evangelio. Este es el temor que se siente. Pero termina diciendo que también sentían gran gozo. ¿Y cuánta felicidad habría en el corazón de estas mujeres? Su amado resucitó. Ahora se les permite comunicar la noticia. A ellas su esperanza vive. No habría en la mente de estas mujeres nada más dulce que esto. No habían escuchado una noticia mejor que esta. Gózate, pues por medio de tu predicación el Señor se complace en llamar a los que son suyos. Ese era el gozo que ellas sentían, el gozo de dar esta noticia. De esta misma forma tú debes gozarte de predicar el nombre del Señor. Y aquí, pero vemos algo más. Y podríamos decir, pues, si estas mujeres ya se les había dicho que fueran, que dijeran que Cristo no estaba en la tumba, que había resucitado, ya ellas lo iban a hacer, pues salieron corriendo. Vemos que pasa algo más, y es que Jesús les salió al encuentro. Versículo 9 y versículo 10. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Por más que uno trata de escudriñar, realizar exégesis, buscar la forma de por qué sucedió esto, si ellas ya lo iban a hacer,
si ellas ya estaban con temor, ya sentían el gozo, ya habían dispuesto su corazón a dar el mensaje? ¿Por qué era necesario que el Señor mismo les saliera al encuentro? Y no podemos llegar a otra conclusión, mis hermanos, y es que debía ser así, pues el mensaje de la resurrección de Cristo no debía descansar en la experiencia que vivieron dos mujeres. El mensaje del Evangelio, la base del Evangelio, no debía descansar en la orden de un ser celestial, de un ángel. Mi hermano, la base del Evangelio, la base del mensaje del Evangelio está fundada en la instrucción del mismo Cristo y este glorificado. Es por esto que nosotros no anunciamos el mensaje de María, de las mujeres que vieron que Cristo no estaba en la tumba. No anunciamos el mensaje que nos dio el ángel, pues él fue el que nos dijo que había resucitado. No, se trata del mensaje del Señor. Anunciar la buena nueva de Cristo. El ángel no fue adorado, mas ahora ellas sí se postraron ante su amado Salvador. Y note la importancia de esto. Ahora los hombres se postran y adoran a cualquier hombre que se levante diciendo que es el Mesías, que puede salvarlos, que es un profeta. Estas mujeres, a pesar de estar frente a un ser celestial, un ángel que les dice que Cristo ha resucitado, ellas no la adoraron. En cambio, frente al Señor, cuando salen a su encuentro, se nos dice que se postraron y abrazaron sus pies. Y Él ahora les dice: no temáis, id, dad las nuevas. Mi hermano, no es el hombre quien nos impone el predicar, y es la conclusión. No es un ángel quien nos impone como necesario dar las buenas nuevas. No son las criaturas algunas. No es ni siquiera la iglesia. No es un pastor o un maestro el que te dice que debes anunciar el evangelio. No, es Cristo mismo. Cristo, con un profundo amor, nos llama a no temer y a proclamar el evangelio. Así que la razón por la cual tú debes dar las buenas nuevas, por la cual debes anunciar el evangelio, no es porque yo te lo esté diciendo acá ahora. No es porque esas mujeres lo dijeron. No es porque el ángel no lo dijo. Es porque Cristo lo hizo. Ese Cristo que resucitó ahora te llama a ir y anunciar el evangelio. No es al hombre entonces quien debemos obedecer, es el mensaje de Cristo. Y es por eso que debemos hacerlo con temor, pues se trata del Señor. No es el mensaje de cualquier persona que voy a transmitir, pero con gran gozo, porque es un mensaje que tiene el poder para salvar. Vemos entonces, mis hermanos, que la resurrección representa entonces, primero, terror para el impío, representa el cumplimiento de las promesas como segundo. Tercero, representa consuelo para su pueblo. Vimos que representa una responsabilidad y es que debe ser anunciada. Pasemos a el quinto y el último aspecto, y es que la resurrección de Cristo representa la gloria de Él. La resurrección representa la gloria de Cristo. Y es así, mi hermano, porque la resurrección, más que un hecho histórico, nos marca realmente
algo trascendental dentro de la historia, y es que marca el fin del estado de humillación de Cristo y muestra el inicio del estado de exaltación dentro de la cristología, conocido así por la teología sistemática, que nos muestra todo lo que es la vida de Cristo, la obra, el ministerio, la naturaleza de Cristo, lo que representa a Cristo. Encontramos algo que es los estados de Él. Vemos el estado de humillación y el estado de exaltación. En la oración registrada en Juan capítulo 16, Juan capítulo 17, no, Juan 17, versículo 5, dice, Él oró: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muestra que Cristo gozaba de una gloria al lado del Padre. Tenía una posición al lado de Él. Sin embargo, desde el momento de su concepción en el vientre de la Virgen María, Él entró en un estado el cual conocemos como estado de humillación. Estado de humillación. ¿Y por qué es conocido de esta manera? Pues Cristo, quien poseía una posición al lado del Padre, gozaba de un título, compartía la gloria de Él. Es algo humillante el tener que venir a ser un hombre. Así como lo presenta Pablo, en la carta a los Filipenses, el cual se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y esto nos muestra realmente toda la trascendencia que vivió Cristo. Vamos a estar leyendo este texto. Filipenses capítulo 2. Desde el versículo 6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios. Allí vemos esto que describe entonces al momento en el que Cristo ora, que gozaba de una gloria al lado del Padre. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí empieza entonces la humillación. Tuvo que ser un hombre. Toma forma de siervo. Entonces no solamente es un hombre, sino que como hombre ahora es llamado a servir. Pero digamos que sigue bajando aún más. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hombre, entonces, Él es humillado, es golpeado, pasa por todo tipo de sufrimiento, derrama sangre. Todo esto hace parte de su humillación, hasta tal punto que muere de la forma más vergonzosa. En ese entonces, aquellos que eran crucificados eran los que cometían algún tipo de pecado vergonzoso, escandaloso, que merecían entonces morir de la forma más cruel posible, que era en una cruz. Y era exhibido, por eso tenía que cargar la cruz desde el lugar donde eran sometidos a juicio hasta el lugar donde eran puestos. Así, de esta forma se manifestaba a todos la vergüenza que estaban pasando. Entonces su humillación
baja de posición hasta llegar hasta la cruz. Pero luego el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos. ¿Qué marca esta diferencia entonces? Muerte de cruz, luego Él resucita. Y cuando es resucitado, es exaltado hasta los sumos y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Así como la resurrección entonces marcó el fin de la humillación, ese mismo acontecimiento puede ser visto de una manera totalmente positiva, ya que fue el comienzo de su exaltación. La resurrección fue en efecto el fin y el comienzo. Desde la tumba vacía hasta la entronización y el otorgamiento a Él del más alto lugar de poder y honor. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 22. Pablo describiendo el estado que tenía el Señor ahora. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 22 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Después de ser humillado, miren ahora cómo es otorgada nuevamente esa autoridad, esa gloria que antes poseía. La resurrección de nuestro Señor como primer paso para su establecimiento definitivo y formal como el mesiánico Rey y Señor. Fue una nota dominante en el acorde de la verdad que hizo sonar Pedro dentro de su sermón en Pentecostés. Lucas registra en el libro de los Hechos un detalle de este sermón. Hechos capítulo 2, versículo 32 al versículo 36. Note cómo lo expresa Pedro en su sermón en Pentecostés. Hechos 2, 32 al 36. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vemos entonces, mi hermano, con la resurrección, la gloria ahora de Cristo. Esa gloria que antes tenía al lado del Padre, ahora la tiene. Y es esto, mis hermanos, lo que se nos llama a anunciar. Primero, que todos los hombres son testigos de que Cristo ha resucitado. Todos somos testigos, dice Pedro. Y que a ese Cristo que crucificaste, Dios lo ha resucitado y ahora lo ha colocado en una posición. Lo ha hecho Señor y Cristo. Vemos entonces la resurrección, la gloria de Cristo, esa gloria que tiene al lado del Padre. Y podemos notar, mis hermanos, entonces, que cuando hablamos de la resurrección no vamos a verlo simplemente como ese refrán de los cristianos,
Al pensar entonces en la frase que el Señor ha resucitado, no vamos a verlo como algo vacío, sino por el contrario, algo lleno de contenido. La resurrección no es algo, es solo algo que ocurrió, no es solo un momento histórico, es algo que refleja un poderoso mensaje, es algo que se refleja en nosotros. Donde había dureza de corazón, ahora hay sensibilidad a Dios. Donde había esclavitud al pecado, ahora hay lucha y crecimiento en santidad. Donde había muerte, ahora hay vida. Esto es lo que en teología entendemos como la regeneración. Dios nos hace nacer de nuevo por su poder. La resurrección entonces no solo mira al pasado, sino también al futuro. Es la garantía de que un día nuestros cuerpos también serán resucitados. Es la garantía de que el pecado será erradicado completamente. Pero también la resurrección nos muestra de que un día viviremos eternamente con Cristo. Nuestra esperanza no es incierta, está anclada a un hecho histórico, está anclada a una verdad. Es que Cristo vive. Y como Él vive, es poderoso para salvarnos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder entender lo que realmente representa la resurrección de Cristo, darle el valor que ésta merece. No es cualquier expresión, no es un mensaje vacío, es la base de nuestra fe, la base de lo que tú crees. Representa entonces terror para los impíos. Dios permita que no estemos dentro de ese grupo que sientan terror en el momento en el que Cristo venga, sino por el contrario, seamos parte de esos que representan consuelo. Recordemos cómo la resurrección representa el cumplimiento de las promesas. Si cumplió la promesa de resucitar a Cristo, puede cumplir cualquier otra promesa que ha hecho. Pero también representa nuestra responsabilidad. Recordemos que como Cristo resucitó, tenemos ahora la responsabilidad de anunciar este hecho de que Cristo vive y que ahora Él posee una gloria al lado del Padre. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, Padre